Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Lección número 12. Cristiano y discípulo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dale palmas a Jesús bien fuerte. Que se escuchen tus palmas en las redes sociales. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, amadísimos hermanos. Hoy nos toca la lección número 12. Cristiano y discípulo. Todos sabemos la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 11:26. Dice de esta manera: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Maravilloso Espíritu Santo, bendice a mis hermanos, mis hermanas y a los que nos miran a través de las redes sociales. Padre, bendícelos, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Padre, Señor, que tu palabra sea de bendición a su alma, a su cuerpo y a su espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Qué significa realmente, amado hermano, hermana, ser un seguidor de Jesucristo? ¿Realmente somos cristianos? ¿Eres cristiano? ¿Realmente eres un discípulo de Cristo? Vamos a ver algunas interpretaciones acerca de esta palabra cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Bien, el primer punto es el siguiente. Algunos creen que ser cristiano es creer en Dios para recibir los milagros. De hecho, multitudes seguían a Jesús y le creían por los milagros que hacía, por el pan que daba, por el pescado que multiplicaba. Estaban tan seguros de recibir tales bendiciones de Dios, siguiendo sus propios impulsos, pero se negaban a ser discípulos de Cristo. Miren, el siguiente. Para otros, ser cristiano es un nombre o un título que representa una religión, ¿no? Comúnmente se le relaciona a tú eres cristiano, entonces tú eres evangélico, dice, ¿no? Tú eres cristiano, tú eres cristiano pentecostal, ¿no? Entonces lo clasifican como un nombre, ¿no? Como un título de una religión. El siguiente punto, otras personas interpreten la palabra cristiano, lo relacionan con una conducta de ética y moralmente intachable, que es aceptable a la opinión pública de la gente, considerados como buenas personas, ¿no? Cuando él es cristiano, entonces inmediatamente en su mente son buenas personas, ¿no? De esa manera lo catalogan cuando escuchan la palabra él es cristiano, o cuando dicen también él es cristiano, él es hermano, dicen, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué significa? Él hace buenas cosas. ¿Y a su nombre? El siguiente punto. Para otros, la palabra cristiano es ser un hermano. Él es cristiano, seguro es un hermano aburrido. Que dicen, no toma, no fuma, no baila, no hace nada, no sube, no va. ¿Cuántos han escuchado eso? No sube ni baja. ¿Para qué le vas a invitar si él antes era el alma de la fiesta? Ahora él va a ser el aguafiestas del cumpleaños, ¿no? Ya su nombre. ¿Han escuchado o no estos comentarios? Escuchan la palabra cristiano, ya lo catalogan de ese modo. El siguiente. Si le dices a una persona, yo soy cristiano, lo primero que te dicen por vocablo común o también por ignorancia, ¿qué es lo que te dicen? Ya te metiste a la religión ya. Qué mal contigo. ¿Por qué no vives la vida? Vive la vida, goza la vida. ¿Para qué vas a perder tu tiempo en ese lugar? ¿Escucharon o no? ¿Por qué? Porque catalogan a ser cristiano como perder el tiempo. Miren, cuando estés enfermo, cuando tengas problemas, ¿por qué ahí recién, por qué no vas? ¿Por qué ahorita eres joven, trabaja, estudia, disfruta la vida, ve a pasear, vete a otro país?
¿Y a su nombre? ¿Cierto o falso? Eso es muchos comentarios acerca de la palabra cristiano. El siguiente punto. Para los que tal vez tuvieron una mala experiencia con un religioso, entonces escuchan la palabra cristiano y lo relacionan con la hipocresía. Para ser como ese tal persona, un renegón, voy a ir a la iglesia, pues mejor no voy. ¿No? Entonces se reniegan. ¿Por qué? Porque de repente tuvieron una mala experiencia con una persona que no es cristiano, sino es un religioso. ¿Me dejo entender? Tiene un título nada más, pero en realidad, como dicen las escrituras, niega la eficacia de ella. Entonces, cuando alguien escucha la palabra cristiano, también lo relacionan con hipocresía. El siguiente. Entonces, ¿qué dicen ellos? Además, ya me conozco, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mejor no voy. Cuando esté seguro de ir, recién, ahí sí voy a ir. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? No, yo no voy a ir, yo no quiero ser como tal o como X persona. Cuando yo esté bien seguro de mí mismo, ahí recién voy a ir. Y se pueden perder la salvación. ¿Sí o no? Se pueden perder la salvación. El siguiente punto. Para otros, la palabra cristiano, escuche, es una forma de comunicarse mucho más claro y más sencillo. Por lo que dicen, a mí, háblame en cristiano. ¿Cuántos han escuchado esta frase? A mí, háblame en cristiano para poder entenderte mejor. Y a su nombre. Ya que esa palabra es un sinónimo, ¿no?, del castellano o el español, que es lo mismo. ¿Esto dónde sucedió? Aproximadamente en el año 1500, aproximadamente en el siglo XV, cuando España recién se estaba empezando a organizarse para ser una nación, un país. Entonces vivían ahí los judíos, vivían también los árabes, ¿no?, los moros y todos ellos. Entonces cada uno tenía una diferente lengua, una diferente forma de dialogar. Entonces a los árabes su lengua lo llamaban la algarabía, ¿no? Entonces, para poder entenderse mejor, a mí háblame en buen cristiano, para poder entender más claro, ¿no? Porque no entendía. Entonces esta era una forma, una manera de darle a entender a la otra persona, ¿no?, para que pueda hacerle entender qué es lo que le quería decir. Ya su nombre. Bien, así como estos argumentos, ¿no?, o formas o ideas, podríamos encontrar mucho más todavía. Pero en realidad, ¿qué dice la Biblia, amado hermano o hermana? Usted que me está escuchando, usted que me está mirando a través de las redes, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema tan importante y tan trascendental, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, yo soy cristiano, yo soy cristiana, ¿no? O en las redes sociales también quiero hacer este hincapié. Perdón, cuando hubo un censo, ¿no? ¿De qué religión eres? Yo creo en Dios, cristiano, ponle, ¿no? Pero ¿realmente será cristiano? ¿O solo porque cree nada más es cristiano? Entonces vamos. El título cristiano fue atribuido por primera vez a los discípulos de la ciudad de Antioquía. Posteriormente, el término se populariza de tal manera que el rey Agripa lo utilizó al dirigirse al apóstol Pablo en Hechos 26-28. ¿Qué le dijo el rey Agripa a Pablo? Le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Quiénes le pusieron el nombre cristiano a los discípulos? Aleluya, gloria a Dios. En Hechos 11:26, los de Antioquía le empezaron a llamar. ¿Por qué le llamaron? Ahorita vamos a entender. Y después Pedro lo acepta diciendo que si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios en ello. La pregunta es, ¿ser cristiano tendrán padecimientos? Digan amén fuerte. Amén. Así es, lo afirma el apóstol Pedro. Pero entonces, ¿qué significa ser cristiano? Vamos todos al original, al hebreo, al griego. Cristiano en hebreo significa notzerim. Escuchen aquí.
Miren aquí, la palabra Notzerim viene del vocablo Natzerim. ¿Qué significa Natzerim? Significa, miren aquí por favor, Nazaret. ¿Cuántos han escuchado, cuántos hemos leído la Biblia cuando Jesús estaba en la cruz? Le pusieron Jesús de Nazaret. Entonces, aleluya, Nazaret significa Natzerim. De este Natzerim, que es Jesús el Nazareno, entonces Notzerim significa seguidor del Nazareno. Es como decir, ¿usted dónde nació? En el país de Perú, ¿no? ¿Y cómo le llaman los argentinos a los que nacieron en Perú? Peruanos, ¿no? Entonces, a los que son, por ejemplo, mire aquí, hermana Audelia, los que son de, por ejemplo, los de Venezuela, ¿no? Pero ¿quién es el que gobernaba anteriormente? Hugo Chávez, ¿sí o no? ¿Y cómo le decían a sus seguidores? Chavistas, ¿no? Entonces, de esta manera, los de Antioquía le llamaron cristianos, o sea, le estaban diciendo seguidores del Nazareno. Ustedes son los nazarenos. ¿Se da cuenta? Seguidores del Nazareno. Que viene de la palabra Nazar. ¿Qué significa la palabra Nazar? Significa guarda, el que guarda, guardar, proteger, preservar, miren, salvar. ¿Me deja entender? ¿Y dónde se encuentran estas escrituras? Vamos a abrir Éxodo. Todos abran sus Biblias. Éxodo 34, 5 al 7. ¿Qué dice? ¿Por qué dice la palabra? Escuchen, la palabra clave, ¿cuál es? Guardar. No se olvide eso. Guarda. El que guarda. 34, 5 dice así. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, miren, misericordioso, dos palabras, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. 7, diga fuerte, que guarda, dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De dónde viene esta palabra Nazar, Notzerim? De la palabra guarda. El que guarda, dice el 7, que guarda misericordia a millares. Miren que Dios es misericordioso. Dios es perdonador de iniquidad, de rebelión y el pecado. Ya su nombre. Dice, protege, preserva. Éxodo 34, 5, 7. Que salva. Ya su nombre. Entonces, amados hermanos, leyendo todo esto, vamos a ver un texto más, Isaías 26, 3. Vamos todos, Antiguo Testamento, Isaías 26, 3. Ahí está en su, aleluya, en su separata. Bendito sea el nombre del Señor. Lea su separata, por favor. Ahí está. Isaías 26, 3. Gloria al Señor. Dice así. En aquel día, aleluya, gloria a Dios, 26:3. Tú guardarás, miren, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quién va a guardar?
nuestro Padre Celestial. ¿Y quiénes son los guardas ahora? ¿Quiénes son los guardas? Ustedes los guardas. ¿Amén o no amén? El que guarda es Dios. Pero ¿quiénes son ahora los que guardan? ¿No han escuchado ese texto que dice, bienaventurado el que guarda mi palabra y las hace, y yo les declararé? ¿Escucharon o no? Entonces nosotros también somos los guardas. ¿Y qué significa la palabra guarda? Proteger, preservar, salvar, tener misericordia, ser piadoso, ser compasivo. Estas palabras que he dicho, ¿lo ha tenido nuestro Señor Jesucristo estando aquí en la tierra, sí o no? Sí lo ha tenido. cuando dicen amén? Entonces, de ningún modo, nuestro Señor Jesucristo, como dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirlo. Él no ha cortado o tajado ninguna ley, o no lo ha puesto de menos, sino que ha venido a cumplirlo. Entonces se cumplen las escrituras también en la palabra Natsar Notzerim. Ya su nombre. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé yo si alguien es cristiano de verdad o no? Vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en Juan 1:12? ¿Cuáles son las características que definen a un cristiano verdadero? Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en mi nombre, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad significa autoridad. Es entonces un cristiano, una persona que es un cristiano, un hijo de Dios, un Notzerim. ¿Quién es? Es una persona que ha recibido a Cristo en su corazón. ¿Quién lo dice? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, aleluya, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El siguiente punto, Juan 15:4. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuál es la siguiente característica de un cristiano verdadero? Es que es un amigo, una amiga de Jesús. Mire, tome atención. ¿Por qué es amigo de Jesús? Porque hace todo lo que Jesús le manda. Digan, hace todo lo que Jesús, no algo, ¿no? Si no, esto creo que sí me conviene, esto no, esto tal vez lo pueda hacer, esto lo hago más adelante, no. Dice todo lo que dice. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La pregunta es, ¿cómo usted va a saber en este tiempo presente que Jesús le manda tal o cual cosa? La Biblia dice que Dios sigue hablando en estos tiempos a través de sueños, a través de profecía, a través de visiones, en tu entendimiento y sobre todo a través de la palabra de Dios. Dale palmas a Cristo. Entonces no hay excusa, amado hermano, hermana, de que Dios no me habla. ¿Cuándo me hablará Dios? No, Dios te habla a través de la palabra, y cuando oras le buscas a Dios, Dios te habla a través de tu entendimiento también. Un cristiano verdadero, su siguiente característica es que fija su mente en los deseos del Espíritu. ¿Dónde está esto? Romanos 8:5 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en complacer los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan su mente en complacer los deseos del Espíritu. ¿Cómo se da cuenta usted que usted es un cristiano verdadero? Usted es un Notzerim cuando usted fija su mente en complacer los deseos del Espíritu Santo. Dale palmas a Cristo. La siguiente característica está en 2 de Corintios capítulo 7,
versículo 1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de contaminación de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La siguiente característica, escuche bien, la siguiente característica de un cristiano verdadero es aquel cristiano que completamente se aleja de cualquier cosa que contamine su cuerpo, contamine su alma, contamine su mente y contamine su espíritu. Un cristiano que ama a Dios determinadamente separa su mente para los propósitos de Dios. Y a su nombre. Y dice la Biblia aquí, que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, y también hay contaminación de espíritu, perfeccionando. ¿La santidad se perfecciona o no, hermana Emilia? Se perfecciona la santidad. Mire esto. En el temor de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, en estos tiempos, lamentablemente, como dice las Escrituras, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y qué es lo que se pierde primero? El primer amor. Contristan al Espíritu Santo y pierden el temor de Dios. Entonces ya no tienen ningún reparo, ningún temor de hacer cosas que no le agradan a Dios. Cometen muchos pecados con avidez sin tener ningún repudio, ninguna vergüenza. Decisiones importantes en su vida, en ningún momento lo consultan al Espíritu Santo. Seguimos. En Juan 4, 23 al 24 dice así: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Un cristiano verdadero, un discípulo de Cristo, escuche esto, es un verdadero adorador. ¿Cómo sé o cómo sabe usted que es un verdadero adorador? Cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo para adorarlo. No es un adorador de la adoración, no es un alabador de la alabanza. Porque hay quienes se gozan en el movimiento de la música y la adoración y la música de la alabanza, pero en ningún momento está su corazón y sus pensamientos hacia Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, un verdadero adorador tiene que ver más con su estilo de vida todo el tiempo, en amar a Jesús, adorar a Jesús, separar su mente, su corazón y sus pensamientos de las obras de la carne y complacer los deseos del Espíritu Santo. ¿Y a su nombre? Dale palmas a Cristo. Vamos al siguiente. Renuncia personal para confiar plenamente en Jesús. Esto está en Lucas capítulo 14, versículo 25. Leemos. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, pero en primer lugar pone a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, no puede ser mi discípulo. El que me sigue tiene que estar dispuesto a entregar hasta su propia vida. Si alguno no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi discípulo. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿sí o no? Cuando alguien va a hacer su construcción de su casa, inmediatamente pone a construirse. Primero piensa, planea, planifica, organiza. ¿Cuánto cuesta mano de obra, materiales, etcétera y etcétera? ¿Sí o no? Lo dicen las Escrituras, seguimos leyendo. Cuando alguien, el 28, cuando alguien va a construir una torre, una casa, digamos así,
se sienta primero a hacer, ¿qué cosa, hermana Emilia? Un plan. ¿Cierto o falso? Tiene que ver si tiene el dinero suficiente para hacer el trabajo. Mire, si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar y todos se burlarán de él. Dirán, ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. 31. O si un rey va a hacer la guerra contra otro, primero se sienta a hacer planes, ¿cierto o falso? Si solo tienes 10,000 soldados, este rey hará planes para ver si puede derrotar al otro rey que tiene 20,000 soldados. Si no le es posible derrotar al enemigo, aprovechará que todavía está lejos y le mandará mensajeros para hacer la paz. Eso es lo mismo con cada uno de ustedes. Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. Mire aquí. La Biblia nos enseña claramente cómo es que una persona puede decidir a ser un discípulo de Cristo. Miren aquí, amados hermanos, tomen atención para que usted pueda aprender. Todo discípulo es un creyente, ¿no? Pero no todo creyente es un discípulo. Porque todos podemos creer en Dios. La Biblia dice que el diablo cree en Dios y hasta tiembla, pero no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y a su nombre. Mire, pero ¿qué dice las Escrituras? Dice ahí, cualquiera que quiera ser mi discípulo, dice, tiene que no poner en primer lugar a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su familia, etc. Y aún tiene que estar dispuesto a dar su propia vida. Esto es lo que demanda, lo que cuesta seguir a Jesús como discípulo, como un cristiano verdadero. Mira, dése cuenta. ¿Esto qué tiene que ver? Ay, si no vengo al culto, el pastor me va a mirar. No, qué vergüenza, tengo que ir. No se trata de ello. Se trata de un compromiso disponible y libre que Jesús te invita a hacerlo. Sé mi discípulo, le dice. Sé mi discípulo. Cuán importante, dice, cualquiera que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí nos hace ver claramente, hermano Alberto, ¿cómo nos hace ver que nosotros como hijos de Dios tenemos que calcular? Mira, aquí dice calcular, hacer los planes para poder saber si termino de construir eso lo que voy a hacer. ¿Quién es el que se lleva la recompensa, hermano y hermana? Dice, ¿el que llega a la meta, el que corre y llega a la meta o el que se queda en la mitad? El que llega a la meta, porque muchos corren, pero no todos llegan a la meta. El que llega a la meta es el que tiene el premio. Y si llega primero tiene el premio mayor, ya su nombre. Pero uno tiene que calcular el costo. ¿Y cuál es ese costo? ¿Quién me dice? Es la fe. Porque creer no es igual que tener fe. Todos podemos creer. Creer es como que yo creo que tengo sangre. Usted no necesita creer para que tenga sangre. Usted ya tiene la sangre desde que usted nació, ¿sí o no? ¿Usted va a creer que mañana va a amanecer? Usted ya sabe que va a amanecer. Usted no necesita hacer ningún esfuerzo para que mañana amanezca y salga el sol. Ya es su nombre. Pero la palabra tener fe demanda, escuche esto, demanda ser un cristiano verdadero. Y ahí es donde que muchos flaquean. Si usted lee bien, léalo ahí, léalo por favor. Dice el 25, grandes multitudes iban con él. ¿Cuántas multitudes? Miles de multitudes.
Pero ¿por qué le seguían a Jesús, hermano Alberto? Le seguían muchos, le seguían por los panes, le seguían por los peces, le seguían por los milagros. Otros le seguían porque para ellos era maravilloso presenciar una sanidad, un milagro. Se sorprendían, les encantaban, como un show. Saltaban los cojos, miraban los ciegos, los muertos resucitaban. Para ellos eso era un avivamiento. Pero sin embargo, no estaban dispuestos a negarse a sí mismos. Es por eso que cuando la multitud lo seguía, Jesús fue bien claro, fue tajante y determinante y dijo, bien claro le dijo, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus esposas, a sus hijos, no puede ser mi discípulo. Y si ni siquiera piensa dar su vida por mí, mejor que que no piense ser mi discípulo. Ya su nombre. Porque cualquiera dice, no, cualquiera que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Esta palabrita, hermana Gudelia, hermana Emilia, negarse a sí mismo, ¿qué significa? Por naturaleza los hombres, o sea, hombre y mujer, somos egoístas. El hombre es egoísta por naturaleza. La mujer es egoísta por naturaleza. Desde pequeñito los niños dicen, ese es mío, mío, yo y yo. ¿Sí o no? Comparten cuando la mamá dice al papá cuando tiene que compartir. Pero aquí la Biblia enseña. ¿Por qué enseña Jesús? Escuche esto. ¿Por qué Jesús enseña, hermano, que tiene que negarse a sí mismo? Porque la naturaleza pecaminosa del hombre, por naturaleza, representa ¿qué? El carácter de Satanás. Lo aprendimos la semana pasada. El carácter, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice que son de este mundo y representan el carácter del sistema de este mundo. Y con ese carácter, con ese temperamento, con esas formas de mirar, de desear y de codiciar, no voy a poder seguir a Jesús. Porque Jesús no puede llevarse la gloria de uno mismo. Jesús se lleva la gloria de lo que Él hace a través de ti. Ya su nombre. Por eso dice las Escrituras, escuche, si alguno dice, ¿y saben por qué Jesús habló estas cosas? Porque anteriormente un fariseo, escuche, le había invitado a Jesús a una cena. Y en esa cena estaban sentados los principales, ¿no? ¿Y saben qué le dijo Jesús a este fariseo? Cuando tú hagas una cena grande, miren, no se pierda, cuando usted haga una cena grande, no invites a las personas importantes, porque sabes que más adelante te van a poder devolver lo que tú le has dado. ¿Qué le dijo? Invita a los ciegos, a los cojos, a los mancos, a los huérfanos, a las viudas. Porque ellos jamás te van a poder devolver lo que tú les estás dando. De esta manera, tú vas a alcanzar, resucitar, cuando resuciten los justos, en la segunda resurrección. Entonces, uno de los que estaban sentados ahí dijo, es como que decir, bienaventurado el que resucita, que tenga parte en la segunda resurrección. Usted lo va a encontrar textos anteriores. Entonces, ¿qué pasó ahí? Jesús empieza a hablar de que un padre de familia hizo una gran cena, invitó a los convidados y todos empezaron a dar sus excusas. Empezó a dar sus excusas, que yo no puedo porque tengo que trabajar, yo no puedo porque recién me casé, yo no puedo porque voy a tener esto, yo no puedo por mi hijo. Y todos empezaron a excusarse y excusarse. Como todos estaban empezando a excusarse, y eran multitudes, miren cómo Dios hace el ejemplo, porque Dios ve el corazón de las personas. Y a su nombre. Entonces Jesús empezó a dar este ejemplo, esta parábola, ¿no? Miren, cuán interesante. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Inviten a los que están afuera, pero que se olviden aquellos que fueron invitados. Y que se llene la mesa, que se llene la casa de los que no fueron convidados. Se estaba refiriendo a los judíos. Ya su nombre. Entonces ahora nos habla a nosotros Jesús. Y cuando Jesús estaba al frente de ellos caminando y se dio la vuelta y les dijo, si ustedes
no se deciden en poner, si ustedes ponen en primer lugar a su papá, a su mamá, a su hermano, a su primo, a su cuñado, etcétera, 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 ustedes no pueden ser mis discípulos. ¿Está claro el mensaje? ¿Está claro el mensaje? Ahora, hemos hablado de negarse. Ahora dice, tome su cruz. ¿Qué será tomar la cruz? Para que usted pueda tomar la cruz que Jesús le da, usted primero tiene que conocer al Cristo de la gloria. ¿Cómo lo va a conocer usted? Porque no todos van a llevar la misma cruz. Algunos dicen, mi cruz es mi hijo, mi cruz es mi esposo, mi cruz es mi esposo. Y mira la cosa, ay, otra vez. Y están renegados con el esposo o están renegados con la esposa. Tu cruz no es ninguno de tus familiares. La cruz es lo que Dios te va a dar a ti, lo que tú vas a cargar. Y a su nombre. Jesús tuvo que negarse a sí mismo. Hasta muerte de cruz. Y a su nombre. Dejar todo lo que tenía a la diestra del Padre. Mire, dejó ese poder, esa fuerza, todo lo que tenía arriba en el cielo, para hacerse como un hombre. Eso se llama negarse a sí mismo, despojarse a sí mismo. Y a su nombre. ¿No? Entonces algunos dicen, no, cuando yo termine de estudiar esto voy a seguir a Jesús. Se parecen a lo de la cena, ¿no? Que Jesús le invitó y le dijo, no, yo no puedo por esto, yo no puedo porque tengo hijos, yo no puedo porque estoy trabajando, yo no puedo porque estoy estudiando, yo no puedo por eso. Y ponen excusas y excusas y excusas. Déjenme decir que los que ponen excusas para servir a Jesús se están perdiendo la bendición más grande de su vida. Y a su nombre. Seguimos. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el precio, el costo? De calcular el costo. ¿Quién me dice? La fe. Es la fe, no se olvide. La fe es lo que le va a ayudar a usted a permanecer, a seguir. Porque si usted solamente cree, usted está siguiendo lo que sus ojos ven, lo que sus oídos oyen y lo que su mente entiende. Usted tiene que seguir en fe. La fe es seguir lo que Jesús te dice, como el padre de la fe, Abraham, que le dijo a Dios, sal de tu tierra y de tu parentela al país que yo te voy a decir que te mostraré. ¿Sí o no? Al lugar que te mostraré. No le dijo cuál era el lugar, simplemente le envió. Y él fue obediente. Eso significa fe. Fe significa acción. Fe significa práctica. Fe significa dinamismo. Y a su nombre. Dale palmas a Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Juan 8, 31, 32 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un discípulo, seguidor de Jesucristo, no es esclavo del pecado y de la mentira. ¿Cómo usted se va a dar cuenta que es discípulo de Jesucristo? Cuando permaneces en las palabras de Jesús. ¿Dónde está? En Juan 8, 31, 32. Entonces, creer, digan conmigo, creer no es suficiente. Es mejor vivir en fe, permaneciendo en las palabras de Jesús. Dice la Biblia bien claro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de quién? ¿De quién? De la boca de Dios. Miren, ahora, cuando usted permanece en las palabras de Jesús, va a haber algo que se va a despertar en ti. ¿Cuál es? Y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Usted va a conocer a Jesús y la verdad le va a hacer libre. Y a su nombre. Cuando usted permanece en las palabras de Jesús. El siguiente es, amar es dar y negarse a sí mismo. Juan 13, 34 al 35 dice así. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es?
que améis unos a otros, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, miren, que sois mis discípulos, si tuviereis ¿qué? Amor los unos por los otros. ¿Cómo sabrá la gente, escuche esto, que no conoce a Dios, si somos o no discípulos de Cristo? Cuando nos amamos unos. Y esto está para meditar. Medite usted esto en su casa, medite en su cuarto, cuando usted va a descansar, al despertar en el carro, medite usted. ¿Cómo sé yo si soy discípulo de Cristo? Cuando empiezo a amar a mi hermano y la gente ve que yo estoy amando a mi hermano. Amén. Discípulo de Jesucristo es aquel que da frutos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En dónde está? Juan 15:8. Discípulos con mucho fruto es gloria para el Padre. ¿En qué esto es glorificado mi Padre? En que llevéis mucho fruto. Cualquiera pues que lleva frutos es aquel que es discípulo de Cristo. Ya su nombre. ¿Cómo sabe usted que es discípulo de Cristo? ¿Cómo sabe que usted es un cristiano verdadero, un notzerín? Cuando usted empieza a llevar frutos. ¿Los frutos para quién es? ¿Para el árbol mismo? ¿O otro lo disfruta? Los demás lo disfrutan. ¿Quién es el árbol que dio muchos frutos? Nuestro Señor Jesucristo ganó muchas almas para Jesús, para nuestro Padre Celestial. Ya su nombre. Dio su vida en la cruz del Calvario. Es dar fruto. La Biblia dice, mire aquí. Si la semilla no muere en la tierra, no puede germinar, no puede salir, el tallo, y no puede crecer, y no puede dar fruto, no puede dar flores, no puede dar nada. Para que usted dé frutos, ¿qué tiene que hacer? Muy bien, tiene que morir. Por eso dice bien claro, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y cargue la cruz que le va a ser dada. ¿Te das cuenta? Nosotros somos llamados también como semillas. La palabra de Dios es llamado como semilla para ti, en tu corazón. Tiene que eso estar en ti. Ya su nombre. Dale palmas a Jesús. ¿Cómo sabe usted que es un cristiano verdadero conforme a las Escrituras? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Un cristiano, un hijo de Dios, que se esfuerza, mi hermano, que se esfuerza a amar a Jesús, tener ese encuentro personal, como lo tuvieron los apóstoles de Jesucristo, como lo tuvo el apóstol Pablo, antes era Saulo, ya su nombre. Conozcan al Padre y al Hijo, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna aquí en la tierra y en el cielo. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es la oración de Jesús. El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer demanda relación. Conocer demanda tiempo, esfuerzo. Demanda estar continuamente con aquella persona para poder conocerle. Ya su nombre. Entonces hay una gran diferencia en creer de creyente y ser un discípulo de Jesucristo. Como les dije, creer es como la sangre. Usted no necesita creer en la sangre. Usted ya nace con ella. La mayoría cree en Dios. El diablo cree en Dios, que Dios es la existencia de todo ser, pero se revela a sí mismo y odia y aborrece a Dios. Entonces creer no es suficiente. La Biblia demanda esfuerzo, fruto, entrega completa, sacrificio.
poner en prioridad a Dios más que a todo. Esto es tener fe. Tener fe es práctica, tener fe es acción. El cielo ya fue pagado por la sangre de Jesús, pero aquello se puede perder si no acepto la santidad de Dios en mi corazón, que solo se alcanza cuando acepto voluntariamente, escuche esto, el ser como Él fue aquí en la tierra. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Leía y leía las santas escrituras. Por eso que los fariseos se sorprendían a la edad de 13 años, 12 años, de la sabiduría y la inteligencia que él tenía. Leía mucho y también oraba muchísimo y ayunaba bastante, ya su nombre. Para alcanzar la voluntad de Dios y la santidad de Dios. Una vida espiritual, escuche, sin esfuerzo, que nada cuesta, nada vale. Piense cuánto le costó a Jesús proveerle la salvación para su alma. Como hijo de Dios dejó el cielo y se hizo hombre. Yació en el sepulcro a fin de pagar su deuda con Dios y obrar para usted una redención completa. Ya su nombre. Piensen esto, que no es cosa superficial y simple tener un alma inmortal e incorruptible, algo que no se puede comprar con dinero. Cristo invirtió por su alma. Vale invertir así como Cristo lo hizo por usted. No seas perezoso. Aleluya. Puedes perder tan grande bendición, hermano, hermana, por no querer hacer un esfuerzo. Cristo es el gran ejemplo de ganar las almas para el cielo y la vida eterna, que no tiene ninguna comparación con toda o cualquier satisfacción que hay en la tierra. Nuestra motivación debe ser, amado hermano, glorificar a Dios. No de ensalzarnos a nosotros mismos. Glorificar a Dios significa dejar que Él se vea a través de nosotros. Todo poder, todo amor, toda bondad y toda gracia y toda misericordia para buscar las ovejas perdidas y dejarlos todo por salvarlos a ellos. Este es el precio que tienes que pagar. La fe es acción, la fe es dinamismo, la fe es práctica, la fe es llevar a cabo aquello que usted cree. Ya su nombre. Puesto de pie la iglesia del Señor, dale palmas a Cristo bien fuerte si lo vas a hacer. Aleluya, y le damos gracias a Dios por su palabra.